Bienvenidos a la tercera temporada de Punto de Acuerdo Formato Entrevista. Arrancamos un nuevo año con muchas ganas y energía para seguir acercando la psicología de una manera abierta, transparente y profesional, generando conversaciones que todos de alguna manera atravesamos en nuestra vida cotidiana. Hoy vamos a hablar de un tema sobre el que seguramente cada persona tiene una opinión, una experiencia, o hasta una pregunta. Pero antes quiero presentar a quien nos acompaña hoy. Nos visita la licenciada Mariana Marengo, psicoanalista que trabaja hace ya 20 años, o más de 20 años. Todavía no. Todavía no, está cerquita. Casi. En clínica individual y de pareja. Ujú. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Matías, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Hoy queremos conversar sobre monogamia y poliamor. Porque algo interesante que ya señalaba Freud en El malestar de la cultura es que vivir con otros siempre implica cierta renuncia pulsional. Para que exista la cultura, las personas tienen que limitar sus impulsos. Es decir, cuando entramos en un vínculo con otras personas, inevitablemente aparecen límites, restricciones, acuerdos que regulan nuestros deseos propios. Y muchas veces esas renuncias generan conflictos, tensiones o hasta preguntas de cómo quiero relacionarme con el otro. Entonces, hoy nos vamos a preguntar, ¿es la monogamia una elección? ¿Es una construcción social? ¿Es una necesidad humana? ¿Qué pasa cuando aparece el deseo por otras personas dentro de una relación? Bueno, de todo eso y más, hoy vamos a conversar con Mariana. Muy bien. Vamos a arrancar por el principio, ¿no? Por supuesto. ¿Qué es el poliamor? ¿Qué podemos hablar de lo que es una relación abierta? ¿Qué es la monogamia? Bien, bueno, ahí es para sondear un poco el asunto y circunscribirnos, es ineludible para hablar de poligamia, que no es lo mismo que el poliamor, y eso me interesaba diferenciar en términos conceptuales. Es ineludible hablar de o hacer mención a la ley, ¿no? ¿Por qué la ley? Esto que vos decías un poco, la ley o las formas de interdicción que cada época inventa para organizar las interacciones. Sabemos que en este escrito del malestar en la cultura, Freud introduce ese concepto de la postergación, la renuncia pulsional por el bien común o superior de integrarnos en algún tipo de orden eh, que a veces declina, por supuesto, y falla, pero en un orden que nos permita hablar de existe una civilización y una cultura que no es sin ese malestar. Son términos solidarios y uno define el otro. Es decir, que la pregunta sería, ¿puedo estar en una cultura y pertenecer a un orden determinado y vincularme a un otro sin ese costo a pagar que implica un malestar? Cómo después eso se distribuye, se articula, se manifiesta en una época determinada, también habla del moldeamiento y las formas de la época, ¿no? Entonces, pensar que en términos de la pareja o de una relación eso está por fuera, es imposible, digamos. Todas las formas de renuncia pulsional a las que estamos sometidos, desde el semáforo que nos dice pare, aun cuando vayamos muy apurados, hasta, bueno, hago un contrato, ¿no? Un contrato en el sentido del término relación contractual que un juez viene a sancionar, marido y esposa, y bla, 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 y se firma. Hay ahí un algo que uno toma y un algo que se deja. Se supone que la poligamia, a diferencia de la monogamia, se define un término por el otro, como bien lo sabemos, ¿no? Son antagónicos porque lo mono implica lo único y lo poli significa varios o múltiples, digamos, según la acepción, pero esto deriva, digamos, directamente del griego y después una declinación en el latín. Y el gamos son las formas de unión, una unión que siempre tiene que ver con, por eso digo es distinto el concepto de poligamia al poliamor, algún tipo de intervención o de formación jurídica, legal o de derecho consuetudinario, digamos que decir usos y costumbres, pero que uno sabe que, bueno, de alguna forma es una pareja, que hay ahí explícita, ¿no? Un acuerdo, una forma de que exista una exclusividad. Y lo tomé a esto buscándolo un poco de diversas fuentes, ¿no? Y el término exclusividad, incluso en Wikipedia, que es de acceso frecuente, ¿no? Y lo toma en el mundo animal. Y el término que remarca se refiere a la relación
de pareja que mantiene un vínculo sexual exclusivo durante el periodo de reproducción y crianza de las crías, ¿no? En el animal. O sea, el animal tiene que abocarse por un tiempo determinado a la exclusividad de la reproducción y la crianza, porque no puede más que con eso. Y en el reino humano, en el ámbito humano, hay algo de esto también, ¿no? Del ideal de exclusividad, sexual o afectiva. Y lo discriminaba Wikipedia, además, porque hoy, digo, no, no es hoy, hoy lo estamos hablando, no es nada nuevo finalmente, No. no van de la mano, necesariamente. Lo sexual, lo amoroso, lo afectivo o como quieras llamarlo y el deseo. Es una trilogía que en muchos casos aparece disyunta, ¿no? Escindida. Esto lo dijo Freud sobre la degradación de la relación amorosa. Y digo, hay una disyunción que existe que pone quizás en antagonismo a veces o en conflicto, como decías antes, las pulsiones que van por un lado, el amor que va por otro y el deseo que va por otro. No siempre se puede pensar que un sujeto puede encarnar para otro la exclusividad o la totalidad de esas tres dimensiones de las que hablábamos, ¿no? Creo que ahí entra el conflicto, ¿no? Cuando lo que tardemos en entender que esos tres aspectos van por tres caminos distintos, y creo que el popular es creer que todo va por el mismo lado. Sí. Que el amor debería como completar esta idea de que el amor vendría justamente ser lo suficientemente fuerte para que lo sexual, lo afectivo, entre todo en una misma bolsa. Ujú. Y lo psíquico nos representa justamente lo contrario, que me parece que no. Sí, sí, si pensamos en el término de pulsión y vamos a Freud, Freud define la pulsión como esto que se origina en estímulos corporales y tiene su agencia representante intrapsíquica, vamos a decir en la mente, en el psiquismo o como lo quisiéramos nombrar. Es decir, nace en el cuerpo, pero tiene una representación a nivel de lo simbólico. Y en ese punto, digo, si bien la pulsión es esto, y se representa en lo simbólico, tenemos que pensar también que hay algo ahí que nos emparenta, bueno, si queremos, a un costado más animal y más indomeñable e indomesticable. Y ahí es cuando se arma el conflicto, digamos, cuando uno quisiera pensar y desear que, bueno, celebro un contrato hoy con las formas de prenupcial y qué sé yo, buscamos garantías ahí donde no las hay. No las hay ni con contrato prenupcial, ni con el cura, ni con la familia. Nunca las hubo en ese punto. Solo que hoy estamos en una época un tanto extraña, podemos decir, de transición entre la moral y la forma más de la modernidad hacia la posmodernidad, donde hay una suerte de redefinición de un montón de cuestiones con las que intentamos cernir o apaciguarnos, darnos tranquilidad, digámoslo así, en esto que no funciona, ¿no? Che, estamos aburridos, se nos murió el deseo, no sé qué, entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Bueno, esto que vos decías de la pareja abierta o el poliamor, que no es lo mismo que la poligamia, porque poligamia, monogamia, siempre tenemos que aludir a una ley o un constructo, una cuestión donde hay otros que sancionen eso. Bueno, de hecho hay sociedades que en la actualidad siguen, con total vigencia y con la aprobación cultural siendo poligámicas, ¿no? Entonces, eso va en consonancia con la nuestra, en la que podríamos decir que el modelo que impera es la monogamia, ¿no? Cuando uno decide, por ejemplo, el acto de contraer matrimonio, y es entre uno y otro. Hasta ahora yo nunca vi un matrimonio entre tres o cuatro, digamos, al menos hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Entonces, cuando uno celebra ese contrato, está haciendo una apuesta de te tomo a vos, fulano de tal. Por lo tanto, intrínsecamente dejo por fuera a los sultanos y a otros que pueden existir más allá de lo que sucede al interior de la relación, donde no hay un otro que venga a decir qué está bien y qué está mal. Por eso esto de lo que pensábamos como el mutuo acuerdo al principio cuando hablábamos hablaba en la introducción, ¿no? O sea, esto sería donde empieza este vínculo a trazar las reglas, las leyes Ujú. de lo que yo quiero y que creo que sería lo correcto para relacionarme con el otro. Pero bueno, justamente entra en conflicto una palabra que sería esta
relación abierta, porque interpretamos que todo lo que continúa posterior a la relación abierta es porque venimos de algo cerrado, de algo que no Ujú, incluye a alguien, de ujú, algo justamente exclusivo, que a la vez atenta contra la interpretación que a veces se hace hoy en día dentro de esta modernidad en los vínculos, que es la libertad. Yo no ujú, quiero que alguien me diga si quiero cambiar o no, yo no quiero cambiar por vos, porque lo que propone a veces una relación es una modificación del ser, ujú. necesariamente, que sería estas renuncias frente a los impulsos y a los deseos propios. Entonces, viene la relación abierta como a hacer un jaque sobre esto y decir, che, pero esperen, podemos relacionarnos vos y yo de una forma afectiva, pero en la relación abierta podemos abrirnos Ujú. a lo sexual. Sí, siempre y cuando sea un deseo compartido, el deseo de abrir la pareja y vincularse con otros, y haya un acuerdo. Esto es posible si, como te decía antes, dicen, bueno, los dos nos sentamos a charlar, lo cual no siempre sucede, porque están los no dichos y esos no dichos en las parejas producen síntomas, ¿no? Todo lo que no se dice, alguna vía encuentra para decir, acá estoy, existo, aunque lo niegues. Y entonces en las parejas ocurre que, bueno, listo, bueno, yo a veces los conmino a decir, bueno, a ver, busca la manera, digo, no es un imperativo, busca la manera de decirse lo que hay por decir. Otro día tenía una pareja que se peleaban por el precio de la carne y no se estaban peleando por el precio de la carne. A ver, bueno, ¿no? Mm. Claramente eso es lo manifiesto, pero tras eso había otras cuestiones y siempre hay otras cuestiones. El asunto es que sentarse frente al otro y decirle, che, ya no te deseo, ya no sé qué me pasa, ya no sé si te quiero, que no es lo mismo, o te amo, ya no sé por cómo... O te amo, pero Exacto, que es más conflictivo a también, eso ¿no? iba, ¿no? Este contrapunto y esa trilogía de la que hablábamos, el amor, el deseo y la sexualidad, no siempre, y esto Freud lo dijo en este escrito que mencionaba antes, van de la mano. Sobre todo en la época victoriana, ¿no? De lo que habla un poco Foucault acá también, hubo un reordenamiento de lo que fue el siglo XVIII, por ejemplo, y anterior, el medioevo, donde la sexualidad, ¿no?, era patrimonio de todos en la calle, no había sobre eso una moral o una prohibición alguna. Entonces la época victoriana vino a decir, la sexualidad queda hacia adentro, ¿m?, en el terreno de lo privado, del matrimonio, que además se acordaba bajo ciertos principios, ¿no?, de patrimoniales, de castas y demás. Y entonces la sexualidad también viene a tener ahí una restricción, sobre todo en la mujer, ¿no? Entonces, ahí está el famoso, y lo podemos ver en las series actuales y demás, el famoso amante, ¿no? Que venía a encarnar un poco esta escisión. Freud decía, a veces deseamos a quienes no amamos y amamos a quienes no podemos desear. No siempre se puede articular eso en una persona. Y eso suele pasar y sigue pasando. A veces, como en El hombre de las ratas, que es un caso de Freud bastante conocido, uno se termina casando o armando pareja porque esa persona me conviene, pero no hay ahí algo del orden del amor en juego, como le pasó al hombre de las ratas, que es un caso muy conocido de Freud. Él siempre quiso una mujer, la deseó, la llamó la mujer de mis sueños y nunca pudo concretarla. Hay una escena en Casino, ¿te acuerdas de la película Ah, esta? sí, 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 Bueno, sí. donde Robert De Niro le dice a Joey Pesci, el actor, em, un hombre tiene tres mujeres. La mujer con la que se casa y es la madre de sus hijos, la mujer que es su amante con la que se divierte y la mujer que ama a la que nunca podrá tener acceso o nunca podrá tener. Entonces, de alguna manera estamos hablando de algo que no es nuevo, ¿no? Que hoy adquiere nuevas formas y son formas de arreglo o intentos de arreglar, de vérselas con algo inefable e imposible que es, bueno, la relación con el otro, para no ponernos muy, muy técnicos, el El vínculo con el vínculo, sí, sí, otro, sí. ¿no? Y una Eh, búsqueda de completud también, ¿no? En estas, exacto. Y ahí cuando estamos en la búsqueda de completud estamos en problemas. sí, en todas las formas posibles. Exacto, pensar que el otro tiene ese saber sobre nosotros mismos, ese mito del andrógino que va buscando la mitad que le fue quitada y que la vamos a encontrar en un otro, ahí estamos en problemas. Estamos en problemas porque digo, ese es el costado más extravagante,
¿m? Del amor, en suponer que el otro viene a tener un saber sobre nosotros, que viene a completar eso que nos falta, la media naranja y demás. No somos la mitad de nada. Sí es saber que somos sujetos de la falta, que siempre nos van a faltar muchas cosas, y que ese otro también las tiene. Digo, ¿no? Las Y faltas. entonces, exactamente, y es a partir de que uno se asume como, che, estoy fallado y mis fallas son esta, la otra, que yo en la mañana tengo mal humor, lo que sea, es que uno puede articularse e intentar inventar una relación con el otro. A pesar de que nunca vayamos a encontrar eso en el otro que estamos buscando, digamos, ¿no? Y ahí en esa búsqueda tampoco vamos a encontrar ninguna garantía. Entonces, los intentos de, como decimos, de suplencia o de parche, es como intentar pegar o hacer consistir algo que es inconsistente. El deseo, por ejemplo, hablábamos del deseo, ¿no? Muchas veces la gente interpreta que el deseo es el deseo sexual, no solo, pero vamos a ponerlo en los términos del deseo sexual. Hablamos de el poliamor. Bueno, hay autores que se oponen un poco a este concepto, porque el amor pide para sí ser exclusivo. Es decir, Lacan decía, amar es básicamente querer ser amado. Por eso es que uno siempre pide, vos me querés a mí. Uno pide exclusividad de alguna manera. Y entonces el poliamor no es lo mismo al polisexo o las formas diversas de... O de abrir la pareja. De Exactamente. Por eso es que muchas veces uno escucha, bueno, yo tuve relaciones o tuve con fulano, pero no significó nada. Definitivamente. ¿Qué es significar algo? Ahí se arma esa disyunción que en muchos casos juega a la hora de, bueno, listo, tuve sexo con fulana o fulano, pero no significó nada. ¿Cuándo viene el sexo a significar algo? Ahí es donde aparece el amor. Está esta escena también en Historia de un matrimonio. Ah, mira, justo iba a mencionar. Que es muy interesante, en donde ellos se pelean después de separados, ¿no? Y tienen un contrapunto importante. Bueno, y él le había sido infiel. ¿Por qué podemos hablar de infidelidad? Porque previo a eso uno supone que hay un dicho, un acto que marca que en esta pareja va a haber fidelidad, es decir, que nos vamos a ser fieles, vos conmigo, yo con vos, y ahí terminó el asunto. Bueno, él tiene una infidelidad con alguien que es de su... Él era director de un grupo teatral, y en un momento le dice a ella le dice, pero ¿cómo pudiste hacerlo? Y él le dice, deberías enojarte llorando, con bronca, ¿no? Y molestarte no tanto porque me acosté con ella, sino porque me reí con ella. Eso pone un poco en jaque también, creo, la cuestión de la sexualidad. Hoy la sexualidad, por supuesto, claramente no tiene la consistencia y el sentido que tenía en el siglo XIX, ¿no? Donde la mujer era deshonrada y ya no podía casarse si estaba solas con un hombre. Por eso estaban los famosos chaperones, que eran los que tenían que estar siempre cuidando ahí. Esos son los sectores y en las clases más altas, digo, ¿no? Pero era deshonrada. Y eso, de alguna manera, hoy, bueno, uno escucha en los pacientes que la sexualidad ya casi que ha perdido casi toda entidad. Algunos dicen, bueno, estaba nervioso, estaba ansioso, bueno, tuve sexo para tranquilizarme. Bueno, creo que hay otras maneras, porque no olvidemos que a la hora de estar con un otro, sexualmente hablando, como quisiéramos pensarlo, no son dos genitales solamente los que se encuentran, son dos personas. Es que hay algo muy cierto también, Mariana, y que creo que nos hace continuar en el tema, que es que cuando vos mencionabas la escena de la película, cuando uno piensa en que me reí con ella, es lo erótico de la relación sexual con el otro. Que cuando vos lo mencionás de lo que no me significa nada, es que no hay algo erótico, no pasa por una satisfacción más allá de una necesidad biológica, sino que no hay algo psíquico que se está inscribiendo sobre la experiencia. Y eso hace que nosotros nos pongamos a pensar un segundo entonces en relación a cuando, y voy con esta pregunta, ¿abrir por deseo para salvar la relación o es una inseguridad camuflada dentro del vínculo? Abrir por deseo, porque vos mencionabas el deseo compartido, y esa palabra la anoté porque el deseo compartido ya es algo que no es ni mío ni tuyo. Es algo que terceriza nuestro deseo y que juntos armamos en esa relación. Entonces, un vínculo que hace que el deseo se unifique con el otro y se pueda hablar de un deseo compartido,
hace que nosotros nos preguntemos entonces si abrir por deseo, si es parte de salvar la relación. ¿Cómo lo pensás a eso? Bueno, lo pienso desde múltiples aristas. En primer lugar, pienso que es como las parejas que quieren tener un hijo para salvar una relación. Bueno, son intentos tal cual de suplencias y de arreglos con lo que no marcha. Si algo no marcha, hay que preguntarse en todo caso qué hacer con eso. Y a veces el intento de salvataje puede ser el ahogamiento, vamos a decir. Manotazo ahogado. Exacto. Entonces creo que sí, hoy con todos los gurúes del amor que se pretenden tales y que nos dicen las 10 reglas para salvar una pareja, bueno, no sé si sirven a un punto, en mi experiencia no le sirve a casi nadie eso. No suele ser un deseo compartido ese que vos mencionabas. Pasa que a veces nos falta la valentía, y ahí nos viene la frase, ¿no?, de la cobardía de Lacan, es decir, bueno, enfrentarse al deseo significa no ser cobardes ante lo que nos atraviesa, es decir, ante lo que nos está interpelando. Si uno dice, bueno, a ver, abramos la pareja, abramos la pareja. ¿Hasta dónde eso de abrir la pareja es un deseo, puede ser un deseo compartido? Porque claramente están los deseos singulares y después están, no sé si los deseos compartidos, pero sí los proyectos que pueden ser, y Luciano Lutero lo toma y me parece muy interesante el concepto de transformación. Hay algo que es como el diagrama de Venn, ¿no?, de cada uno, y hay algo que hay una intersección, se produce a nivel de la pareja. Y bueno, puede ser que si los dos consienten, pongámoslo en el sentido de ensayo y error y veamos qué pasa, puede funcionar, pero no va a salvar a nadie de algo que claramente habla de otra cosa, porque ya algo del deseo, como bien sabemos, el deseo es errante, no se posa nunca sobre un objeto y para siempre, y es evanescente. Y la paradoja del deseo es que existe en tanto no se produce. Existe como tal en tanto no se concreta. En el momento en que el deseo se concreta, deja de existir, al menos ese deseo. ¿Qué nos queda entonces? Acá nos invita a la invención, en que en un momento determinado, cuando decís, bueno, no sé, el hombre llegó a la luna, ok, conquistamos ese deseo, bueno, quedarán otros por formular en ese punto. Pero yo creo que pensar en abrir la relación como un salvataje viene en lugar de poner en un tercero, en una terceridad, algo que habla de esos dos, que nunca son dos, vamos a decirlo así, no, siempre hay unos otros que están invisiblemente ahí, los padres, el Edipo, los fantasmas de cada uno y un montón de cosas, nunca son dos en el sentido estricto. Pero digo, en ese sentido, cuando intentamos salvar algo, quizás estamos no pudiendo enfrentar a lo que nos está atravesando como inseguridad, dijiste. Sí, puede ser. O puede ser que ya no te deseo, no me pasa nada con vos y no me animo a decírtelo. Y esa cobardía suele tener costos muy altos. Los estragos de los que hablamos a veces, cuando uno decide subsumirse al deseo del otro, no es sin un costo. Listo, bueno, para no perderte y para no perder este matrimonio de 20 años y qué sé yo qué, dale, vamos, probemos. Pero uno termina alienándose, enajenándose de quién es uno y quién uno desea ser y sostener para estar con el otro. Vale entonces la pregunta si pagar ese costo realmente salva algo o hace que dos os sobren. Sí, sobre todo si el argumento es salvar, creo que ahí entonces es donde entramos en el jaque. Mira, justo tengo también anotadas algunos mitos que suele decir la gente sobre este tema, que quizás los encontramos a veces hasta en películas o a veces hasta en las telenovelas clásicas que aparecen en la televisión como lo que representa la voz de la gente, digamos. Si amás de verdad, no te atrae nadie más. Bueno, ¿no? Creo que eso nos ingresa nuevamente en lo que estábamos hablando. ¿Qué opinas? Que no. Nuevamente, que el amor que viene es una forma de hacer con esto, del deseo que sabemos que es como una paloma que se va posando en distintos lugares. Entonces, bueno, el amor y esta apuesta que uno hace por el otro nos da la ilusión, la ficción de que van a ir siempre por el mismo carril y que entonces hasta uno puede ser infiel en el pensamiento y solo si pienso en otro, en Brad Pitt, por ejemplo, te estoy siendo infiel. Bueno, bien sabemos en la clínica y en la empiria y como decías vos, el cine y la literatura tienen mucho para enseñarnos en este punto que eso no resulta así.
Que otra cosa es decir, bueno, a ver, quedo con fulano, con mengana, me encuentro por fuera del trabajo, fijo un día y una hora y paso al acto, que es muy distinto a en el momento en que estamos fulano y mengano en la cama, mi esposa o mi pareja con la que estoy en tantos años, me permito, ¿por qué no?, fantasear con Brad Pitt, por decirte algo. Bueno, creo que es un hombre deseado por todas las mujeres. Entonces, bueno, ayer leí algo de Lutero que era muy gracioso, un caso que él cuenta, donde el hombre para estar con su esposa debía fantasear con ella misma, ¿no? Y que entonces ella se sentía traicionada porque dice, pero si yo estoy acá, ¿por qué tenés que fantasear conmigo misma? Bueno, es decir, es un asunto bastante complejo si los hay, y nunca vamos a poder, digo, no quiero ser taxativa, vamos a decir, es muy difícil poder pensar que el otro va siempre a satisfacer todos los requerimientos de deseo, amor, erotismo, monogamia, que es diferente a decir, bueno, a ver, lo hablamos, lo charlamos y hacemos una apuesta, como toda apuesta nunca hay garantías. Bueno, probar otras formas. Esas otras formas creo que no son otra manera que de intentar vérselas con lo que, bueno, a ciencia cierta, hoy, afortunadamente en ese punto, nos atrevemos muchos a decir, che, esto no funciona. Y no sé si abriendo o cerrando o buscando qué forma de conjunción ahí o de ecuación algo de esto va a ser salvado. Si me permito pensar, creo, nos debemos procurar pensar que cualquier forma del amor, como un intento también de ligarse al otro, no es sin ciertas restricciones o postergaciones, llámale, y en ese sentido no se puede tener todo. Esta época nos conmina a tener todo, sexo, diversión, amante, y eso no es sin efectos, nada es sin efectos. Después lo vemos en la clínica, ¿no? Como dice Carmen Taboas, y dice ella, los desastres del amor están asegurados. Cuando queremos encontrar el todo en el otro, y el estrago y el desastre está asegurado. Cuando dice, sí, te amo para siempre, para toda la vida. Y ella dice, uno puede planteárselo como un deseo. Y es algo que sucede, que es contingente, pero nunca como un propósito. Te amaré para toda la vida. Esto también lo toma Dolina. ¿Qué promesa más difícil de cumplir es esa? El amar para toda la vida a alguien. ¿Quién puede asegurarlo? Entonces creo que en algún sentido buscar en otro, y esto vale para cualquier cosa, no solo para los desastres del amor, para los conflictos en el amor o las relaciones o para cualquier cosa, buscar en un tercero la solución a algo que es propio, que hay que enfrentarse con la miseria propia, que hay que enfrentarse con el vacío, con la falta, y bueno, qué mejor modo que poder analizarse para hacerlo. Creo que puede, entre comillas, funcionar. Después tendremos que ver qué pasa con eso a lo largo de un tiempo determinado, ¿no? En el poliamor todo es libertad. No hay compromiso. Qué conflicto esto de la libertad cuando lo pensamos en relación a las restricciones o a los acuerdos. En donde pensamos que libertad y compromiso no van de la mano. Porque quizás la responsabilidad y la libertad tienen relación. A veces no la creemos. Una cosa es la ley, que viene de afuera como una interdicción. Esto no, pensaba en los 10 mandamientos, ¿no? Bueno, esto es algo católico y viene, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo y etcétera. Entonces, Freud decía, ¿por qué es necesario prohibir lo que una persona no desea? Entonces, si tenemos una prohibición es porque lo antecede un deseo. No robarás, no matarás, bueno, el malestar en la cultura es decir, bueno, si tenemos que prohibir algo de afuera, si hay un orden externo que viene a decirnos, che, no vas a hacer tal cosa porque vas a ir preso, eso es una ley, una interdicción que viene de fuera. Ahora, no es lo mismo que los acuerdos. Uno puede decir, bueno, nos casamos, bla, 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 estas son la norma, la ley, la pauta que viene de un otro, el juez tanto, y después hacia adentro vienen los acuerdos. Y los acuerdos, dice Carmen Taboas, hay que hacerlos cada vez, sentarse cada vez que haga falta, que sea necesario, lo cual puede durar X tiempo y hay que sentarse, nos sentamos a hablar de nuevo. Pero que algo garantice, que algo pueda funcionar en el poliamor. Vuelvo a esta idea, ¿no?, que tomo de autores diversos. El polisexo es
es viable en algún sentido cuando no hay un juego ahí o una implicación subjetiva. No significó nada, no me significa nada. Es una mera descarga pulsional, una tensión que tenía porque estaba ansioso, qué sé yo, pero no significó nada. El poliamor, en cambio, pensarlo así es pensar que el amor como tal puede depositarse en diversas personas y el amor pide para sí exclusividad. Entonces ahí hay un conflicto, un contrapunto que resulta difícil de pensar en amar a varias personas. Hay distintos tipos de amor, por supuesto, el amor por los hijos, el amor por el hacer, por una praxis, por una pareja. Ahora, por varias parejas, ¿cómo se puede pensar esto? No, la libertad en ese punto, Lacan decía, el amor es libertad, es sin ley. Lo cual no quiere decir que no sea sin condiciones y sin acuerdos, que son inherentes y son privativos a cada pareja. Lo que vale para una no tiene por qué valer para la otra. Y eso lo va... Es más, a veces dice, che, conmigo no andaba tan cosa, pero con fulano funciona todo perfecto. Es otra pareja. Es un uno con otro que hacen una cosa que es una cosa otra, una terceridad, si querés. Es Pepe y Marta haciendo una relación que es otra. Y lo que vale para esa relación no vale para otra. Bueno, creo que nos quedamos con más preguntas, nos quedamos con más para hablar, pero bueno, el tema hace que uno empiece a apretar primera, segunda, tercera y te quedas hablando. Pero bueno, quería igual darle un segundo al tiempo sobre las secciones que tenemos nosotros de lo que es pelis y libros. ¿Tenés alguna peli, algún libro para recomendarnos hoy, Mariana? Por supuesto. Para nuestra audiencia. Por supuesto. Un momento que voy buscando. Bueno, 2+2, la película, que me parece genial porque si hay alguna que es paradigmática, digo paradigmática porque muestra que pese a que son dos parejas y se sientan a decir, bueno, abramos la pareja y hay uno ahí que está reticente, que es Adrián Suárez, que no quiere, bueno, finalmente cuando se atreve... ¿Cuándo se rompe el acuerdo y esto que funcionaba perfecto? Cuando uno se enamora. Ahí está lo que decíamos. El polisexo bárbaro, pero cuando una se enamoró, rompió la cosa, todo se fue a otro lugar y los desastres de esta forma aparecieron. 2+2. Historia de un matrimonio que les decía recién, propuesta indecente, que no pude adentrarme mucho en eso, pero bueno, también... Esta escena de sexo entre ellos, en la que él le ofrece 1 millón, bla, 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 y que le pregunta el marido, que dice, no vamos a hablar nunca de esto, no hablemos nunca de esto. Sin embargo, vivía atosigado por los celos, pero en un momento le pregunta a ella, ¿y lo disfrutaste? Y ella le dice sí. Y cuando se va con Robert Redford está esa escena que se baja del auto y él dice, le miente, pero dice... Ella nunca me va a mirar como lo mira él. Bueno, digo, sí, quizás uno se quede con preguntas y está bueno que nos quedemos con preguntas y nos hagamos una pregunta a nosotros mismos en lugar de buscar respuestas afuera, porque ahí no están. Ahí no están. Y otra, bueno, Casino, que es la que te decía, esta que es un poco más vieja, sí. De la mafia, esta cosa de la mafia siempre, que bueno, está la mujer la mujer para presentar... y la mujer que encarna esto de la escisión de Freud, que es la mujer que encarna el lugar de deseo. Bueno, son algunas de las que he pensado. Después, por supuesto, agarramos Shakespeare, y ni hablar, Otelo, Macbeth. Bueno, y ahí también se ve los celos, el amor, los conflictos. La literatura, como dice Freud, nos ha enseñado mucho más que cualquier libro de semiología o de psiquiatría, y creo que ahí uno puede empezar a encontrar algo de lo propio cuando se lee en el otro. Bien, Mariana, muchísimas gracias por la oportunidad de escucharte, por lo que nos compartiste, por nuestra charla. Bueno, también es importante remarcar que nosotros nos pueden encontrar en nuestro Instagram, en Spotify, en YouTube como psi.deacuerdo. También nos pueden encontrar en nuestra página web, psi.deacuerdo.com. Pueden ahí encontrar artículos, pueden encontrar un acceso directo al video que hoy vamos a subir y también pueden solicitar terapia. También
también tenemos el centro de derivación, en donde trabajamos con un equipo de profesionales que ahí pueden solicitar un espacio terapéutico. Bien, esto fue Psicología Hecha Conversación, el punto donde las diferencias se acuerdan.